en Bellatrix. Y bueno, la charla del día de hoy es para hablarles de Entity Framework 3 y cómo usar multitenancy con múltiples bases de datos. Me dicen por ahí que esta presentación la estaban esperando. Entonces, primero hablemos sobre qué cosa es single y multitenant para poder ponernos un poquito en escenario, ¿no? Una muy buena analogía es pensar en single tenant como si fuese en un vecindario que tiene casas independientes, que tienen sus zonas comunes, sus servicios completamente independizados. Cuando te llega la factura de la luz, tú no la compartes con el vecino, es tu consumo y eres completamente dueño de eso. Ese sería más o menos el escenario de un single tenant, ¿no? Un single tenant es aquel que tiene una aplicación que se va a encargar de darle servicio, ¿no? Y solamente a esta persona es dedicado hacia este cliente, hacia este tenant le llaman, ¿no? Lo que no es el caso de un multitenant o un condominio o edificio multidepartamentos. En un edificio multidepartamentos, en un condominio, tenemos zonas comunes, ¿no? Tenemos, no sé, la factura de la luz, sí, hay un porcentaje que es compartido. Tenemos un espacio que podemos usar todos, ¿no? Entonces, eso es más o menos a lo que se refiere el multitenant, ¿no? Tenemos una aplicación desplegada que se va a encargar de darle servicio a más de un cliente, ¿no? Entonces, todos estos clientes están compartiendo recursos, están compartiendo networks, están compartiendo aplicaciones, están compartiendo infraestructura. Eso es más o menos una analogía de cada uno. Un single tenant, como habíamos mencionado, lo que hace es despliegas un servidor, lo que usualmente se hace, ¿no? Despliegas en un servidor la aplicación para un cliente, viene a otro cliente, despliegas otra aplicación para este cliente, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que cada uno tiene su propia instancia de la aplicación, aquí nadie comparte nada, cada quien es dueño de todo, ¿no? Y hay una completa, los recursos son completamente isolados, tanto tu instancia de la aplicación como tu base de datos, como cualquier otro recurso, todo es completamente isolado. ¿Cuáles son los beneficios de tener ese tipo de arquitectura? ¿No? Tenemos de que la seguridad es mejorada. Nadie tiene cómo, ningún otro de los clientes que podamos tener, tiene cómo acceder a la información o tiene cómo afectar a otro de nuestros clientes. Entonces, eso por un lado es muy bueno. Hay confiabilidad de las operaciones, ¿no? Porque lo que mencioné antes, ningún cliente puede afectar con el uso que le esté dando, a pesar de que sea demasiado pesado, va a afectar a ninguno de nuestros otros clientes, debido a que cada quien está isolado, ¿no? Si hubiera algún problema y tuvieras que hacer algún backup, algún restore, esto es relativamente sencillo debido a que la información del cliente está alojada en un solo lugar. Entonces vas, recuperas la información, la vuelves a montar. Cuando hay esta caída solamente se ha afectado a un cliente, no me ha afectado a los otros clientes que tengo. Entonces eso por un lado también es un beneficio. Los individual upgrades. Debido a que estos son servidores dedicados a cada cliente, nosotros podemos elegir en qué momento queremos hacer los upgrades. A lo mejor esta hora no nos conviene porque, no sé, tenemos demasiados usuarios y los vamos a afectar. Ok, escogemos otro horario, los skipeamos a la hora que nosotros querramos. Entonces tenemos completa autonomía respecto a ese tipo de decisiones. Si fuera un multitenant, no sé, nuestro proveedor dice, a esta hora por si acaso voy a lanzar una actualización, no tenemos mayor decisión al respecto, acatamos nada más y sabemos que deberíamos de tomar ciertas precauciones, pero más que eso no podemos hacer, no podemos cambiar cuál es la disposición que nos han, o no la disposición, sino cuál es la cosa que nos han dado, ¿no? Si nosotros queremos pasar de un SaaS, ¿no?, a un self-hosted environment, es bastante sencillo también. ¿Por qué? Porque todos los datos del cliente le pertenecen a solo ese cliente y están en un solo lugar. Entonces, si nosotros quisiéramos dejar de tener nuestro software, nuestra aplicación en un ambiente SaaS, si quisiéramos hacerlo en nuestros propios servidores o llevárnoslo a nuestros propios servidores, esta migración va a ser relativamente sencilla porque la base de datos es solamente nuestra, nadie más la consume, nadie más la usa, no compartimos nada, ¿no? Y también tenemos la flexibilidad de poder
hacer todas las customizaciones que nosotros querramos necesitar, podamos hacer, ¿no? Porque nos podrían dar acceso al código, podríamos tener cosas específicas para nosotros. Si estuviéramos hablando de un ambiente de multitenancy, esto no es posible porque es el mismo código que está sirviendo a todos los otros clientes. Entonces, es o para todos o para ninguno. Entonces, no nos permite eso, esta flexibilidad es un beneficio del single tenant. Ahora, no todo es bueno. Por ahí siempre hay algunas cosas que hay que considerar. Algunos drawbacks son que la administración, el management de eso puede volverse bastante tedioso. Es bastante más fácil de configurar un multitenant porque lanzas un deploy, ¿no? Y con eso basta, ya todos tus clientes tienen la última actualización que tú hayas decidido lanzar, ¿no? El mantenimiento puede volverse un poco complicado también en single tenant, porque tienes línea abierta para que cada quien pueda tener configuradas distintas cosas en los servidores de su aplicación, puede tener diferentes niveles de personalización que te pueden hacer el mantenimiento un poco tedioso, te involucra más horas sombra, ¿no? Y otra cosa a notar es de que los recursos no siempre van a estar en su máximo uso, no hay todo el tiempo el 100% de los recursos completamente utilizados, entonces por ahí el uso de los recursos estás pagando por algo que no estás usando, no es tan eficiente. Multitenant, por el otro lado, una arquitectura multitenant es una aplicación que me va a servir para todos mis clientes, como un anillo que los controla a todos. El Señor de los Anillos me parece una analogía chistosa cuando lo estaba presentando. Como les mencioné, el single deploy hace de que tú lanzas tu deploy y se acabó, eso le va a servir a todos tus clientes, no tienes que hacer mucho, ¿no? Ahora, la información de cada tenant sigue siendo algo que es invisible para los demás, solamente ellos deben de tener acceso y se acabó, ¿no? Hay distintas estrategias que más adelante les vamos a mostrar, pero no quiere decir de que cada tenant va a poder ver la información de los demás, cada quien es dueño de su información, ¿no? Y bueno, el tema de que comparten los recursos. Dos de los beneficios más importantes de aquí son de que es menos costo. ¿Por qué es menos costo? Porque necesitas menos servidores para que esto funcione. Todos los recursos se van a estar usando al 100%. Es como que, no sé, si alquilamos sillas y cada persona que puede, o alquilamos bicicletas y cada persona que viene quiere tomar una bicicleta, ni bien yo dejo una, esa está libre para que alguien más la tome. Es más o menos eso lo que sucede. Entonces necesito menos recursos, y los recursos que estoy usando están usados al 100%, completamente eficiente. Entonces eso hace de que mis costos se reduzcan bastante, ¿no? Hay un manejo eficiente de los recursos, no necesito otro data center cuando tengo un nuevo cliente. Los clientes que vayan llegando van a usar la infraestructura que yo tengo, por eso están compartiendo los recursos, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de multitenancy, los más poderosos son que te abarata bastante los costos. Algunos drawbacks. La seguridad. Vamos a ver más adelante las estrategias con las que se mantiene isolada la información de cada cliente, pero el tema de la seguridad es que se vuelve un punto de acceso para muchas más personas y se vuelve como un punto de acceso para otros usuarios maliciosos que podrían aprovechar alguna vulnerabilidad que tengas, ¿no? Entonces, por ahí eso. Cuando tengas algún error y tengas que hacer un restore, un backup, se vuelve un poco más complicado dependiendo de cuál sea la estrategia que hayas utilizado. Porque ya no tienes la información de tu cliente en un solo lugar, sino que podría esa información contener a más de un cliente y luego tienes que separar. Entonces, dependiendo de tu escenario, podría esto ser bastante más complicado, bastante más tedioso, ¿no? Hay un límite con respecto a la personalización que se puede hacer, ¿no? Porque esta es una aplicación que va para todos, entonces no tienes un nivel tan preciso, tan propio como te lo permite el single tenant, ¿no? Y otro de que tienes usuarios concurrentes dentro a la misma feature y eso te podría ocasionar por ahí algunos issues de concurrencia, si es que
tienes alguna vulnerabilidad que no hayas notado en tu sistema. Algunas estrategias respecto a cómo se almacena la información son las siguientes. Perdón. Un minuto. Ya. La primera es que mantenemos bases de datos separadas y esquemas separados. Cada cliente es dueño, comparten la misma aplicación, pero es dueño de su propio alojamiento de base de datos. No comparte absolutamente nada con nadie y esto te da bastante más seguridad a nivel de tu base de datos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del contexto en el que estés desarrollando tu aplicación, podría una de estas opciones ser la única que podrías tomar con respecto a las otras, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la ley de protección de datos, Estados Unidos te dice para su sistema de salud que no puedes eh, mezclar la información de los pacientes, ¿no? Entonces, no podrías tener ninguno de los otros esquemas. Deberías, si quieres aplicar una arquitectura multitenant porque estás brindando un servicio SaaS, la opción que tienes es esta, una base de datos para cada cliente. Viene un nuevo cliente, levantas base de datos, pero todos siguen usando la misma aplicación y comparten los otros recursos. El segundo es de que existimos en la misma base de datos, pero tenemos esquemas separados para cada cliente, para cada tenant que va llegando. Entonces, de todas formas, cada cliente sigue viendo solamente su información, pero alojados dentro de la misma base de datos. Y el último, que es el que es en términos de costo el más rentable, es más barato, es de que voy a compartir en la misma base de datos y voy a compartir los esquemas con todos mis tenants. Voy a tener que tener algún identificador que me diga a qué tenant le pertenece qué información, pero es el sistema más barato. En términos de seguridad, flexibilidad, costo y mantenimiento, esta es una comparativa que nos puede ayudar al momento de decidir qué cosa podría ser más factible de acuerdo al ambiente en el que me encuentre, de acuerdo al entorno o a la aplicación que esté desarrollando, ¿no? Siempre mantener una base de datos por cada cliente de forma aislada va a ser algo mucho más seguro, pero también algo mucho más costoso. Algunas compañías que ya se encuentran aplicando multitenant son Atlassian, Salesforce, Azure, ¿no? Ya hay empresas grandes que lo están adoptando. Y bueno, hay una librería que es open source, se llama Finbackle, nos permite implementar dentro de nuestros proyectos de forma bastante sencilla una arquitectura multitenant de la estrategia que nosotros querramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta librería tiene una licencia Apache que te permite distribución, te permite comercialización. Para el primer paso para usar esta librería y poder tener una aplicación que corra con una arquitectura multitenant es decidir qué estrategia vamos a usar, ¿no? Cómo vamos a determinar qué tenant es el que está haciendo la petición que está llegando, ¿no? Hay distintas estrategias que te permiten manejar esta librería. Puedes hacerlo en base a la ruta, en base puedes implementar tus propias también, tu propia estrategia. Puedes tener, no sé, un identificador en el header, puedes sacarlo por el token. Hay distintas estrategias que puedes tomar de acuerdo a tu entorno, a tu contexto. Y también puedes decidir cómo vas a almacenar la información de los tenants que tienes, las conexiones que tienen, la cadena de conexión de cada tenant que puedes tener, ¿no? De cada cliente. Puedes tenerlo en tu app settings del JSON, puedes tener un store, puedes tenerlo en tu framework core, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a ver algo de código.
Este es un proyecto que está dividido de esta forma solamente con fines didácticos. Tenemos por un lado nuestro startup. Vamos a bajarle un poquito la fuente. Ya. Entonces, lo primero que hacemos, como mencioné en la diapositiva, es decirle a la librería, decirle, oye, quiero usar en startup, quiero usar esta librería. Entonces aquí lo que hacemos es, en este caso, para esta demo, yo le estoy diciendo de que quiero que las cadenas de conexión de los clientes que tengo sean almacenadas en Entity Framework. Entonces, le digo que quiero usarlo con Entity Framework, le digo cuál es mi contexto, y en este caso vamos a usar la estrategia de, en base a la ruta, vas a ver qué tenant es el que está haciendo la petición, qué tenant es el que está, del cual yo debería mostrar la información, ¿no? Y tengo un contexto, que en este caso es bastante sencillo, tiene solamente una tabla de customers, ¿no? Si nosotros vamos a ver cuáles son vamos a notar cuáles son las diferencias con un DB context normal, es de que ahora estamos heredando de aquí, del multitenant DB context, que es, viene por parte de la librería. Este se va a encargar de encapsular todo lo que necesita estar por detrás para que nosotros podamos hacer uso de multitenant, ¿no? Otra cosa que podemos notar es de que tenemos algo llamado tenant info. Tenant info es el objeto que va a tener la información de cada tenant, ¿no? Su cadena de conexión, su identificador. Eso me va a permitir saber hacia qué base de datos dirigirme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El tenant va a llegar, yo voy a poder identificarlo de acuerdo a la estrategia que haya seteado en el startup, voy a saber qué tenant es, voy a irme a la base de datos a la que vimos anterior, al contexto app-db-context, me voy a ir para allá, voy a saber, tenant 1, listo, esta es tu conexión, estos son tus datos, y me los devuelve a este objeto de aquí, tenant info. Entonces, cuando quiera construirse el DB context, va a venir acá y va a decir, oye, constrúyete, pero constrúyete con esta cadena de conexión. Esta cadena de conexión ya es la del tenant que se ha identificado de acuerdo a la estrategia que hemos usado, y entonces lo vamos a poder construir al vuelo nuestro DB context. Este repositorio está en GitHub, entonces ustedes pueden descargarlo para que lo puedan correr. Les comentan esto para que con Entity Framework Migrations puedan levantar su base de datos, ¿no? Y otra cosa que hacemos es ya no vamos a tener nuestro ruteo de esta forma, sino que le vamos a decir de que antes del controller name, el identificador que viene es el tenant que está llegando, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es, con fines didácticos, usar Entity Framework in Memory y poner dos tenants. Tengo mi tenant A y tengo mi tenant B, con su respectiva cadena de conexión. Esta es la base de datos del tenant A y esta es la base de datos del tenant B. Entonces, aquí le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo una extensión del Application Builder, le estoy diciendo, oye, usa multitenant y setéame estos tenants en la base de datos, ¿no? De tal forma que luego, si yo me voy a mi controlador, estoy aquí sacando una lista de customers que vienen a llamar este método del repositorio, y este método del repositorio tiene mi... tiene mi método tal cual, no necesito hacer nada más. Toda la parte de configuración del multitenant está arriba, ¿no? ¿Dónde? Donde yo le digo el contexto, ya no heredes de DB context, ahora vas a heredar de este multitenant context.
¿no? Y donde yo ya le he seteado en el startup la estrategia, que es cómo va a identificar el tenant y dónde va a almacenar el tenant para que sepa de dónde puede coger la cadena de conexión que va a necesitar para crear el DB context al vuelo. Con eso vamos a mandar aquí un punto de interrupción y vamos a correr nuestra aplicación. Yo le he puesto aquí que mi default path sea tenant A, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría es que mi cadena de conexión sea la del tenant A porque todo el proceso por detrás me ha permitido identificarlo, ir a la base de datos que ahorita está en in-memory, como mencionamos, sacar la cadena de conexión, venir acá y tenerla a disposición para poder crear el contexto del vuelo. Entonces veamos si realmente la cadena de conexión expresa eso. Y efectivamente tenemos al tenant A. Entonces lo dejamos pasar. Y tenemos cierta información. Vamos a hacer el cambio hacia el tenant B para ver si se está funcionando esto correctamente. Si notan, la información ha cambiado. Y vamos a hacer un punto de interrupción para ver si realmente la cadena de conexión ha variado. La cadena de conexión ahora tiene al tenant B. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos distintas bases de datos, una sola aplicación, distintos clientes. Llega un nuevo cliente, le creo, no, lo defino en mi base de datos de tenants, pongo los datos y puedo seguir creciendo. De acuerdo a lo que vimos en la presentación, hay distintas estrategias, esta es una, ¿no? Y tampoco es tan complicado como, como uno pensaría tal vez de si lo empieza a ver de fuera, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Eh, la información de su sistema, esta pregunta si puede estar alojada en XML o otra fuente de datos. Ajá. Eh, un requerimiento o una precondición para poder aplicar multitenant es de que todos los clientes que yo tenga deben de usar el mismo modelo de datos, ¿no? Entonces, se supone de que yo lo que estoy haciendo es identifico, digamos, no identifico en el mercado una necesidad, agarro y digo, ah, bueno, muchas empresas van a necesitar esto, desarrollo el software, vendo el software como un SaaS, como un software as a client, a todos mis clientes, pero yo lo he hecho de esa manera porque esa misma solución que codeo una vez, que hago una vez, que trabajo una vez, me sirve para cobrarle a varios, ¿no? Entonces, ante eso, la funcionalidad que van a experimentar o que van a necesitar, que van a usar cada uno de mis clientes es la misma. Por tanto, se entiende o se requiere de que el modelo de datos que tengo para cada uno de mis clientes sea el mismo. Si tienes un contexto distinto, ya no.
Claro, sí, sí, sí. Cuando provees una arquitectura multitenant y decides optar por un esquema, ok, lo que tienes que hacer ahí es, cuando haces el desarrollo de software, buscar alguna estrategia que te permita, eh, además del identificador de la columna que te va a permitir saber a quién le pertenece cada información, poner seguridad adicional para que ningún cliente pueda acceder a la información de otro, ¿no? Y también considerar qué información puede ser más sensible que otra, ¿no? Eso. ¿Cuál? ¿Esta? Ya. Eh, es más fácil cuando llegan nuevos clientes o cuando vas a hacer algún cambio que lo hagas manteniendo te va a ser más complicado cuando tienes identificadores de cada tenant para identificar a cada cosa. Entonces, al momento de poner nuevas funcionalidades, hacer cambios y demás, eso se puede volver un poco más complicado de hacer. A eso se refiere.